La Pedriza es el lugar de referencia, el lugar en el que se han desarrollado los grandes momentos de la escalada del Guadarrama. Es un macizo granítico con multitud de riscos, hay centenares de riscos, unos más grandes, otros más pequeños, llegan a alcanzar hasta 200 metros los más altos. Y esta roca, el granito, es una roca muy pulida, con una apariencia pues como de llambrías, de formas redondeadas, que ha creado pues toda una escuela especial de escaladores que tienen en lo que se llama la adherencia, es decir, subir con poco agarre y con mucho equilibrio, porque no hay grandes lugares para agarrarse, no hay muchas presas, lo que hay son paredes no demasiado verticales por las que hay que subir con mucho tiento, con mucho equilibrio y con mucha confianza. Nos encontramos en el Centro de Educación Ambiental Manzanares, que está en el municipio de Manzanares el Real y bueno, está junto a la entrada de la Pedriza, que es un lugar de gran interés del Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares. El centro forma parte, junto con otros 10 centros, la red de centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues la vocación de este centro es dar a conocer un poco la Sierra de Guadarrama, sus recursos y participar en la conservación de estos recursos. Pero ¿qué pasa con esa población que está tan cerca, que es Madrid, y que está a 20 minutos en coche? Que eso es, se nos viene esa población de varios millones de habitantes. Tiene objetivos también de llegar a la naturaleza. Sí, todo ese público que nos ¿Cómo viene, se controla pues, claro, es bastante difícil controlarlo, pero bueno, sí que cuando vienen aquí a pedirnos información, pues qué es lo que pueden hacer aquí en el parque, la Pedriza, que es la zona más visitada del parque regional, pues les damos unas pequeñas pautas, así, unas pequeñas normas. Y bueno, pues lo damos por escrito, en folletos, donde la gente se haga responsable de toda la basura que trae, cómo tiene que caminar, un poco ser respetuoso con el medio al que va a visitar. Quien viene a hacer una pregunta porque tiene cierta sensibilidad, por ejemplo, bueno, ya tenemos un cierto control sobre eso, pero la gran masa, la gran afluencia de los fines de semana sobre todo, no pasan a consultar, es imposible, ¿no? ¿Quién controla eso? ¿Cómo se puede controlar? Pues es difícil controlar todo ese público, porque al no pasar por aquí, que pasa directamente hacia la zona de la Pedriza, es difícil controlar todo eso, porque claro, nosotros no llegamos a todo ese público. Entonces supongo que será la Guardería Forestal los que tienen que estar un poco más pendientes de todo ese público, que es el que se mueve. Allí les dan unas normas también, ¿no? Sí, eso es. Sí, además creo que hay un número máximo de visitantes, es decir, de coches permitidos, claro. ¿no? De coches, sí, de coches, no de coches, pero bueno, de alguna forma indirectamente es lo mismo, ¿no? Que está limitado el número de visitantes que pueden acceder cada día. Aquí tenemos una reproducción del risco del pájaro. Se llama así porque esto parece la parte trasera de un pájaro con su cola, su cuello y su cabeza. Este risco del pájaro fue el risco deseado y nunca conseguido por los pioneros del alpinismo. Se intentó muchas repetidas ocasiones por los hermanos Quindelán, por Victory, por los alpinistas de principios de siglo, y no fue hasta el año 16, lo relata este número ya vetusto de la revista Peñalara, septiembre del 16, en este mismo año, en la Semana Santa de este año 16, Manuel Fernández Zavala, aquí le tenemos, hizo la primera escalada a la Pedriza. El problema era pasar de este lugar, pasar de lo que aquí hemos visto del cuello. Esta parte era muy vertical y muy aérea y tenía una caída pues muy peligrosa, y entonces este fue el primero que consiguió escalar esto mediante un paso de hombros. Unos se aposentaron aquí abajo, él se subió sobre sus hombros y al final en una torre humana llegaron a la cima del risco del pájaro. Se puede decir que con la escalada
en la Semana Santa del 16 del Pájaro, se comienza la historia del alpinismo, de la verdadera escalada en el Guadarrama, y escalada que después se ha ido a otros muchos lugares de España, Picos de Europa, Pirineos. Este grupo de alpinistas de Madrid expandió y difundió la escalada por toda España. La de la Pedriza es la más, yo creo que la más auténtica, la más querida por los escaladores madrileños porque, bueno, es grande, es variada, hay muchas zonas diferentes. El Pájaro es una de las paredes más largas. Sí. Claro, es una de las paredes más largas y más emblemáticas, porque Sí. fue de las primeras que se escaló, junto con el Yelmo, que también es un sitio muy peculiar. Oye, y la que vamos a hacer es la vía subdirecta, ¿no? Que la abrieron Tresaco, me parece que Ángel Tresaco, ¿no? Y Teógenes, ¿no? Sí, Teógenes y Tresaco. ¿Y cómo es la vía? ¿Cómo es la sur? Pues empieza pues por unas chimeneas, ya verás que son así muy peculiares, lisas, con una zona que se llama el jaboncillo. Estamos en el corazón de la Sierra de Guadarrama. La Sierra de Guadarrama es un lugar riquísimo en cuanto a la flora que tiene por su situación dentro de la península ibérica, la gran variedad de climas que tiene y sobre todo el gradiente altitudinal determina que haya hasta más de 30 tipos distintos de vegetación y más de 1.500 especies censadas de plantas. Normalmente las plantas se distribuyen en pisos de vegetación. En esta zona concretamente pues, se desdibujan un poco los pisos de vegetación. El inferior está representado por el encinar, está pues, desde los 1.000 hasta los 1.200 metros de altitud más o menos. Desde los 1.200 a los 1.400 hay un segundo piso que está representado por el melojar, el Quercus pyrenaica. Más arriba hay otro piso que es el pinar de pino silvestre y por encima del piso del pinar se encuentra el piornal serrano, que es un sitio arbustivo donde ya no crecen los bosques, ¿no? En la Pedriza hay especies también emblemáticas que están en retroceso, pero que todavía se pueden encontrar, como el alcornoque. El alcornoque se puede encontrar en algunas zonas, en algunos canchales, en algunas zonas, normalmente representado por individuos centenarios, aislados, que están a veces pues, de cientos de años, ¿no? Como el que, por ejemplo, que se encuentra el que le llaman alcornoque del bandolero, que está cerca del Risco del Indio, y es testigo de una distribución que era mucho más amplia en otras épocas, ¿no? El alcornoque está totalmente en regresión en la zona en la Comunidad de Madrid. Quedan solamente ejemplares que vienen desde la parte de Extremadura, ¿no? Desde la zona de Piedralaves, van subiendo por todas las crestas de orientación sur, desde Cuelgamuros, en la zona del Escorial, hasta Torrelaguna y el Berrueco, zonas como aquí, entonces quedan poquitos ejemplares, pero que hay que conservar a toda costa. El Chozo Quindelán, que se puede considerar como el primer refugio que hubo aquí en la Pedriza, usado por montañeros, porque no se descarta tampoco el uso de pastores de este tipo de construcciones, ¿no? De aprovechar piedras tumbadas para con unas cuantas piedras proteger, no tan grandes por supuesto, ¿no? Mucho más pequeños, más modestos. Y esto pues, pues data desde el principio del siglo del año pasado. ¿El siglo pasado? Sí, el siglo pasado. Del siglo pasado, sí, dicho, sí. No, el Has año. dicho el año pasado. El siglo pasado, casi. El siglo XX, ¿no? Sí. Hacia 1900. La segunda década. Sí, pues por ahí, sí, ¿no? sí, Sí. sí. Y lo empezaron a ampliar los primeros visitantes que venían a escalar aquí a la Pedriza, los hermanos Quindelán, Zavala, Aguilera, creo. Aguilera, sí. Y nada, pues usaban esto de refugio durante el fin de semana normalmente, las vacaciones así estivales, y luego se lanzaban ahí a escalar por aquí y por allá.
Y desde aquí precisamente rebautizaron, por así decir, el cancho que tenemos aquí enfrente, que es Peña Sirio, y antaño tiene el nombre original Cancho Losillo. Y lo rebautizaron porque parece que la estrella Sirio salía por aquí, bueno, cuando estaban aquí vaqueando, pasando la noche, lo que fuera, pues siempre veían salir por ahí la estrella Sirio, y entonces de ahí salió lo de Peña Sirio. No, los hermanos Kindelan no sé el origen del apellido, pero son una familia, no sé si aristocrática, pero una familia acomodada. Algunos de sus familiares fueron después importantes oficiales en la guerra civil. Hubo un general Kindelan muy importante en la guerra civil. Es decir, eran gente preparada o con unos aires más europeos. El apellido sí puede hacernos pensar que provenían, pero eran una familia eran Juan, Ultano, uno de ellos tenía un nombre peculiar, Ultano, y no me acuerdo el tercer nombre, eran 3 hermanos. Y fueron siempre muy punteros en todo lo que fue Sportman, ¿no? Eran los primeros Sportman que llegaban. Las primeras ascensiones se iban datando y marcando, y estuvo aquí tiempo. Parece ser que está en las Peñalara, alguna de los registros esos todavía se mantienen ahí. Peñalara, yo creo que tienen algunos de los libros del Chozo Kindelan. Está relacionada también con la vegetación, con la flora. Entonces pues si la flora es muy rica y variada, pues la fauna también lo es normalmente. En la Sierra de Guadarrama hay censadas cerca de 1.200 especies de animales, y lo cual es casi el 40%, entre el 40 y el 50% de todas las que hay en la península ibérica. Realmente hay muchas más, porque es que el gran grupo que contribuye a la riqueza de especies, que son los insectos, pues no está inventariado completamente. De hecho, pues hay censadas 900 especies de invertebrados nada más, de esas 1.200 especies, pero baste decir que, por ejemplo, nosotros en investigaciones que estamos haciendo en el Museo de Ciencias Naturales, de diversidad de insectos en un área concreta, que es la subida al puerto de Navacerrada, en la zona del Ventorrillo, encontramos solamente de himenópteros, es el gran grupo de insectos que agrupa las abejas, las avispas y las hormigas, pues un total de 1.500 especies solamente de himenópteros. O sea, extrapolando para el conjunto de insectos, estimamos que puede haber 13.000 especies de insectos solamente en un área relativamente reducida de la Sierra de Guadarrama. Pues entre las rapaces pues tenemos, por ejemplo, pues águila real, águila culebrera, águila calzada, hay búho, hay mochuelo, hay búho real y chico, hay ratoneros, milanos, aves insectívoras como el agateador azul, por ejemplo, por hablar de algunas especies interesantes, o el alcaudón, el ave jaruco, la oropéndola. El refugio Giner, que es de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, pues tiene su nombre en honor de Francisco Giner de los Ríos, que recordáis que fue el fundador de la Institución Libre de Enseñanza en el siglo XIX y murió en 1915, y sus discípulos, Constancio Bernardo de Quirós, fueron el grupo fundador precisamente de la Sociedad Peñalara. Entonces, digamos que el ideario de la institución y las influencias de Giner pues han sido fundamentales en la vida y en la constitución de esta sociedad y en el guadarramismo, de alguna forma, ¿no? Entonces, un año después de su muerte, sus discípulos vinculados al alpinismo hicieron el primitivo refugio Giner, que era una casita muy chiquitina, muy modesta aquí, que posteriormente se ha ido ampliando a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Sigue siendo de la Sociedad de Alpinismo Peñalara, y aunque estamos en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, pues es la única edificación que se permite aquí por la tradición y pues es un testimonio, ¿no?, anterior a todo esto, ¿no? Y desde aquí es de donde saldremos a escalar, se salen a escalar todas las vías de la Pedriza. Fundamentalmente, allí al fondo vemos el risco del pájaro,
con esas llambrías muy verticales, es casi el risco más vertical de toda la sierra, ¿no? Se ve muy bien en la parte superior el lomo del pájaro, arriba la cabeza mirando un poco a la derecha y ese corte en sombra, como un techo que hay allí, eso sería la cola del pájaro, aunque también se podría ver un pájaro mucho más alargado si cogiéramos el risco entero, ¿no? Con una cola mucho más alargada en la parte baja. En cualquier caso, ahí tenemos la cara sur del pájaro con una veintena de itinerarios de escalada que están entre los mejores, ¿verdad? Muy rápido eso. Hombre, pero si estás súper entrenado, hay gente que se hace esa vía, otra y otra, y en el día se hacen 4 del pájaro, cuando estás tenso y con la cabeza puesta, y si no has hecho 800 metros no vuelves a casa, entonces pues hay que darle caña, pero no estamos hablando de esa actitud, ¿no? Estamos, cada deporte es un mundo y la escalada es admirable. Es un ballet vertical, es algo maravilloso. Cuando estás metido en ella es embriagador completamente, ¿eh? Escalar en serio. Es y cuando oyes a las personas que llegan a los 70, 80 años y siguen escalando... Pues mira Salvador Rivas. Sí. Es que cuando realmente has vencido todos los lastres y todos los problemas y todos los miedos que tienes escalar y realmente te encuentras seguro y te encuentras confiado y te encuentras que tienes coordinación, fuerza, técnica, es que arrojo. Lo estás haciendo, no te domina a ti, eso es. Entonces llegas y sabes, te has asegurado rápido. El compañero, antes de que tú estés ya, el compañero sabe que te has parado en la reunión y está preparándose para salir. ¡Sal! Y viene volando. Y cuando pasa por aquí ya le estás dando el equipo para que él siga adelante y tú estés en el sitio. Es volar. Es que... No. Yo voy a entrenar 2 veces al día. Por encima del Melojar ya encontramos el pinar de pino silvestre y ahí pues hay otras especies acompañantes como pueden ser pues, el mostajo, el cerval de cazadores, que son especies ya de tipo más boreal. También hay que mencionar en algunas umbrías, concretamente de la Pedriza, se encuentran en determinadas barrancas con mucha humedad pues especies tan interesantes como son el acebo y como el tejo, que están en regresión, quedan pocos pero son muy interesantes en esas zonas. Y ya por encima del pinar solamente está el piornal serrano. Donde aparece un dolor es donde más hay que trabajar. Sin duda. Se va a notar quién es el capo cordal. Donde aparece un dolor es donde hay que trabajar. ¿Has visto? Ya va deprisa galopando la tía. Bueno, hasta aquí ha subido, nos ha traído muy rápido. A ver qué hace de aquí para arriba. Porque fíjate qué gozada, macho. ¡Qué gozada! Bueno, pues este es el pájaro. La naturaleza lo que es capaz de hacer, ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? ¿Y tú crees que no se caen esas piedras? Se caerán, solo que hay que esperar bastante. Oye, es una maravilla. Hasta Todo aquí es hemos cuestión llegado de fácil y ahora pues podemos a divertirnos. Por esas fisuras va la ruta. ¡Qué maravilla! ¿Sabes que esto lo abrieron los peñalaros Teógenes Díaz, Mato y Tresaco en el año 35? En el año 35, en el verano del 35. No, sí, va bien, no te preocupes. José, sigo. Hago ejercicio un poco. Bueno, ¿y qué tal, Pedro? ¿Has encontrado alguna Ay, qué gusto. diferencia desde la última vez que estuviste por aquí? Estoy feliz, de verdad. Ha sido un reencuentro. ¿Te parece Pues que maravilloso. algo ha cambiado o no? He cambiado mi cuerpo, que ando un poquito más tocho y más... Pero... ¿Y el pájaro ha cambiado o no? El pájaro sigue siendo fantástico. Pues es que cada paso
tiene su belleza en los movimientos y algunos los recordaba. Algunos me lo habéis dicho cómo hacerlo y me sale mejor que antes. Pero algunos de los pasos, las barbaresas, cuando encuentras es fantástico. Y después, ¿sabéis lo que también noto muy curioso? La sensación de que no he perdido del todo la confianza en el vacío, que no me impresiona nada. Ahí en los pies, estás muy... No, estoy genial. Venga, vamos para arriba. Eso no se olvida. Va, te saco esto, ¿vale? Bueno. Chopete. Pues aquí. Subir por estas grietas. Bueno, pero sin duda, quizá la especie más emblemática de las aves de la zona es el buitre leonado. Aquí en La Pedriza hay una de las colonias más... Bueno, la colonia principal de toda la Sierra de Guadarrama, con casi 200 parejas reproductoras. Entonces es relativamente fácil ver la silueta del buitre, que es un ave de gran envergadura, que casi tiene 2,60 metros de envergadura, pues cuando se recorta su silueta en el cielo, pues remontándose en las corrientes ascendentes de aire a la búsqueda de otear su territorio para la búsqueda de la carroña que es su alimento, ¿no? ¿Sube, Rosa? No, o sea, es que además el pájaro está en el centro del circo de La Pedriza, ¿verdad? Es que estás como si en la calle Mayor, ¿eh? En el faro que domina toda la... halcón, ¿verdad? Porque es que puedes ver desde allí la Maliciosa y Cuerda Larga, pero mira, toda la cuerda de las Milaneras y el centro donde está el refugio, Giner y el Canto del Tolmo. Estamos en el mejor lugar de La Pedriza, vamos, es el más céntrico, ¿verdad? En el corazón, eso es. La mejor pared en el mejor risco y en el mejor situado, además, ¿eh? Es fantástico y se va notando ya, yo creo, el frescor en los bosques de las riberas de los ríos. Yo creo que ya empieza a pintar el otoño, ¿eh? ¿Has visto antes Sí. que se estaban reuniendo los aviones para migrar? Sí. Esos cosas del refugio, esos son de los primeros que amarillean, ¿no? Sí. Sí. ¿Sabéis que este risco realmente era el pinganillo grande? Antes de llamarle el pájaro le llamaban el pinganillo grande, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero creo que el pinganillo le llaman a la base. Bueno, Porque es como la paloma está posada, el pájaro... no, la pero paloma antes de que está se posada. hablase de pájaro arriba, el pinganillo se entendía como el risco. Un risco, el risco. ¿Eh? Pinganillo, yo creo que el pinganillo grande era el risco más señalado de La Pedriza, ¿no? Y aquí le quisieron ascender, por ejemplo, los hermanos Quindelán. ¿Os acordáis de la choza Quindelán? Esto lo intentaron varias veces y al final les ganó por la mano Zabala, la primera ascensión, ¿no? Por lo normal, pero los Quindelán lo habían intentado y tienen en un libro, un pequeño cuaderno, un libro del refugio del Achozo, cuentan cómo lo intentaron, pero no consiguieron encaramarse a la picorota, a la cima, ¿no? Venga, vamos. Subimos. Sí. Las cabra montés es un caso también similar. Bueno, en el caso la cabra montés es otra de las especies aquí típicas, vamos, emblemáticas aquí de La Pedriza de Manzanares, ¿no? Aunque no es una población natural de aquí. Bueno, la cabra montés sí estaba en la Pedriza, pero el último ejemplar lo cazaron a finales del siglo pasado, ¿no? Bueno, del siglo XIX. Y luego recientemente, en los años 90, pues reintrodujeron la especie, la cabra montés, desde poblaciones de la Sierra de Gredos y del Valle de las Batuecas en Salamanca. Perfectamente adaptados aquí, han proliferado, había 400 ejemplares hace unos años, ahora ya hay pues más de 1000. Al principio se escalaba solo aquí, ¿no? Realmente a la Cabrera y a todos estos lugares, ¿no? se empezó más tarde, yo creo. El lugar de escalada fue este, ¿no? Y quizás el risco que significa o que es más emblemático de la escalada de Madrid es este también, ¿no? Por eso estamos aquí, porque es encontrarnos con el pasado y el presente. ¿Nos subes? Venga, vámonos.
Por eso los escaladores que aquí de la Pedriza, que es una práctica deportiva muy frecuente aquí, pues tienen que redoblar los esfuerzos pues, para no molestar a esta fauna, sobre todo en el periodo más que es de la cría y de sus polluelos, ¿no? Que va normalmente de febrero a finales de agosto, entonces hay que tener cuidado para no molestarles. Muy bien, feliz de llegar de nuevo a esta cumbre maravillosa, la cumbre más bonita de la sierra. Cuidado, a ver si nos caemos ahora desde lo más alto. Bueno, precioso, ¿eh? Qué bonita, mira los guerreros, joder, todo ahí, la muela, los guerreros. Y estáis oyendo los pollos se oyen, ¿verdad? Graznar a los pollos de buitre, ahora están recién... Contento. Muy bien, tío, muchas gracias, ha sido estupendo. Pues ha sido un buen rebautizo, ¿no? Venga, bueno, pues habrá que empezar a pensar en bajarse de aquí, ¿no?